es mi ayuda. Tú mi canción, Dios exaltado, por siempre, amén. Grande y fuerte, confío en ti. Tú levantarás al que espera en ti, al que espera en ti. Hemos estado estudiando nosotros el libro de Ruth y ha sido una mujer admirable para poder aprender de ella. La vida de Ruth es una vida que nosotros veremos y terminaremos en su momento de ver, que va desde estar lejos de Dios a estar cerca de Dios en primer lugar. Y en segundo lugar va desde la pobreza total hasta una posición de dignidad. Y es que nosotros también necesitamos en nuestra vida ir en avance espiritual, pero también en avance de nuestros proyectos, de nuestra vida personal. Y la única forma que nosotros podemos hacer esto es siguiendo las pautas que la Biblia nos da. Y en esta oportunidad específicamente estamos siguiendo las pautas de Ruth. Vemos las decisiones que ella ha tomado. En el capítulo 1 ella tomó una decisión radical. La decisión que ella tomó fue dejar la tierra de Moab y asentarse en tierra de Israel. Ella no hizo solamente un cambio de territorio. Ella lo que hizo en esa oportunidad fue un cambio de vida y volcó su vida hacia Dios. Cuando ella va a Israel, ella iba determinada a que el Dios de Israel sería su Dios. Así se lo dijo a su suegra cuando le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cuando ella vio el pueblo de Moab y vio el pueblo de Israel representado en su suegra, en esa oportunidad Noemí, ella entendió la diferencia de vida. Cuando ella vio lo que solicitaban o se les daba a los dioses paganos, que eran sacrificios, inclusive niños pasados por fuego, y lo que el Dios de Israel pedía, ella entendió la diferencia. El Dios de Israel decía: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Cuando ella entendió esta diferencia, ella hace el cambio espiritual en su vida. Fue un cambio radical y un cambio drástico. Y es que seguir a Dios requiere este tipo de cambio y de decisión en nuestra vida. Es que nosotros entendemos y comprendemos cuando seguimos a Dios que somos propiedad de Dios exclusiva y absolutamente. Ese es un cambio radical. La Biblia y el Señor siempre han visto de mal manera la tibieza espiritual y las inconstancias en la vida. No ser constante no es coherente con la petición de Dios. Por eso esta mujer sí hace un cambio radical de seguir y de ser pertenencia del Dios de Israel. Así también tú y yo debemos hacer radicalmente en nuestra vida nuestra decisión, que somos de Dios, por Dios y para Dios. Que en Él vivimos, en Él somos y en Él estamos cada día. Esa decisión radical es la que abre las puertas para que nuestro futuro tenga la proyección que Dios ha determinado para nosotros. Esta mujer tomó su primer decisión en el capítulo 1. Decíamos: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. De esa forma ella se va a asentar a Israel, específicamente a Belén. Pero cuando ella llega a Belén, llega viuda, llega pobre. Su suegra también llega viuda, llega pobre. Eran las únicas dos personas que cohabitaban en esa oportunidad, esa cercanía que tenían, y en el mismo estado, pobreza material. Pero eran ricas espiritualmente, y esta riqueza espiritual en un momento se manifiesta para llevarlas por el camino correcto de la dirección de Dios, para que puedan resolver también los problemas de pobreza material. Y es que Dios tiene planes para nosotros, que son planes para bien, pero requieren que sigamos estas decisiones que Ruth tomó. La primera es ser radical, que somos de Dios y somos solamente de Él. La segunda es lo que hizo Ruth en el capítulo 2. Ruth en el capítulo 2 lo que hizo es
sabiendo y viéndose que era viuda y que era pobre, entonces lo que ella toma a bien hacer uso del derecho legal que la ley daba a los pobres, ir a los campos y espigar lo que caía al suelo, porque los trabajadores iban tomando la cebada y lo que caía al suelo lo podían recoger los pobres para llevarlo como sustento para sus hogares o como un producto para poder recibir otros productos por ellos. Ella ejercía el derecho de pobre, ya se había decidido por Dios. Pero luego comienza ella a ser diligente y tener paciencia. Ese es el segundo consejo que nosotros vimos. Tener paciencia y ser diligente, porque nosotros ya somos de Dios. Ella espigaba cada día y cada día iba recogiendo para su sustento. Y en ese sentido es donde intervino en la vida y en la historia de esta mujer una figura que mencionábamos, que es Boz. Boz era el dueño del campo de la cebada, donde estaban espigando. Y cuando él vio a Ruth, le fue grata a sus ojos. Digo, le fue grata porque él fue un hombre providente con ella. Él le ordenó a sus criados y a sus siervos, les dijo, déjenla recoger espigas. No la traten mal y dejen caer algunas espigas de más para que ella las pueda recoger. Esto también para nosotros ilustraba que nosotros también en el proceso de ir buscando las soluciones a nuestra vida, Dios nos va dando bendiciones. Aunque no hemos visto la solución total de todas las cosas, ya que esta mujer todavía era pobre y era viuda y no tenía la solución total a eso, pero ya había comenzado a recibir esta generosidad, esta providencia. También Dios a nosotros nos ha cubierto con providencia. Y no digo solamente a los cristianos. Dios ha cubierto con providencia al mundo total. La existencia cósmica, su atmósfera, su sol, su luna, sus estaciones y sus lluvias, eso se llama providencia divina. Jesús dijo que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Eso se llama providencia divina. Dios da alimento al que no es cristiano y al que es cristiano. Eso se llama providencia divina. Dios da un nuevo día a las personas. Si tú estás viendo este video, es porque Dios te ha dado un nuevo día. Puedes ser cristiano o no puedes identificarte como cristiano, pero eso se llama providencia divina. Así también, Boz fue un hombre providente en esta historia, ya que a Ruth permitió que segara en su campo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Primero, estar con certeza de las dos cosas que ella ya hizo. Se volvió a Dios, fue lo primero, y lo segundo, ella fue diligente, con paciencia y siempre junto a Dios, aunque no había visto la solución de sus problemas. Y Dios la iba sustentando cada día. ¿Qué tenemos ahora en esta oportunidad en el capítulo 3? Es que esta mujer, si bien ha sido un ejemplo con estas decisiones de volverse a Dios y de perseverancia, la resumimos como la mujer que comenzó con Dios y ha perseverado. Pero ocurre en el capítulo 3 que aún hay una nube de mala expectativa. ¿Por qué? Porque siendo viuda y siendo pobre, con obligaciones familiares, por un lado, tenía la expectativa de la esclavitud, porque la Biblia contemplaba de que si alguien no podía pagar las obligaciones familiares o personales, esa persona podía venderse como esclava. Daba requisitos de que había que tratarlo bien y había requisitos también que había que liberarlo a cierto tiempo, pero la expectativa de la esclavitud siempre ha sido una expectativa en ese contexto de la historia, cuando no se pueden asumir las obligaciones para poderlas pagar. Pero por otro lado también estaba la expectativa de la pérdida de las tierras parentales de su esposo y de su suegro, porque hay que recordar que las mujeres no heredaban y si habían obligaciones demasiadas que no podían cubrirse familiarmente, las tierras eran tomadas por sus acreedores. En este punto ella todavía veía sombras sobre su futuro. Viuda, pobre, expuesta a esclavitud y expuesta a perder las tierras familiares. Y es que en la vida también algunas veces nos topamos con situaciones que nosotros no podemos resolver. Nos topamos con situaciones que sobrepasan nuestras capacidades,
la logística que tenemos o el recurso que tenemos, y esta mujer estaba sobrepasada con este problema. Es algo en lo que ella no había decidido. Es algo que llegó por obligaciones o por culpas de otros o por manejo de otros. Y algunas veces a nosotros también nos pasa eso. Es en estos casos que usted sabe que usted no necesita ayuda. Usted necesita un redentor. Usted no necesita algo paliativo que vaya, sino que lo que necesita es un cambio drástico, que haya una liberación de cosas que usted no puede hacer. Un milagro, en otras palabras. Esta mujer, su milagro se llamaba redentor. Era lo que ella necesitaba. Era lo que su suegra necesitaba. El redentor era una figura bíblica también de esta época. Tenía un contexto material. Y Levíticos capítulo 25, versículo 25 nos habla del redentor. Decía que si algún israelita queda en la miseria y se ve obligado a vender su propiedad, aquí entra el redentor. Su pariente más cercano tiene el derecho a recuperar la propiedad para que la propiedad vuelva a manos del que está desposeído. La figura del redentor, en este caso, consistía en un pariente. Este pariente debía de ser cercano, con capacidad de pago, que estuviera dispuesto a pagar. ¿Para qué? Para que la familia no perdiera sus tierras o para que, habiéndolas perdido, pagaba la deuda para recobrar las tierras para su familia. Es el punto donde, en las situaciones imposibles, como la de esta mujer, la figura del redentor es la única opción. Un ejemplo, columna vertebral de redención en la Biblia, es Jesucristo para nosotros. El hombre perdió su posesión espiritual junto con Adán en el huerto del Edén. Adán vivía en conocimiento, justicia y santidad de Dios. Pero cuando oye la voz de su esposa y cuando su esposa oye la voz de la serpiente, esas palabras entran a ellos y bajan a su corazón y toman decisiones de tomar el fruto. Cuando ellos prueban del fruto, específicamente Adán, porque Eva prueba del fruto primero antes que el hombre. Pero Dios aborda hasta que el hombre toma el fruto. Y cuando el hombre toma el fruto, lo aborda y lo saca del huerto. Pero lo más importante de esto es que en esa caída, tú y yo caímos también. Perdimos el conocimiento, la justicia y la santidad que Adán tenía. Y nosotros nacemos inocentes, pero ya no nacemos santos. Nacemos inocentes, pero ya no somos justos. Nacemos inocentes, pero ya no tenemos conocimiento de Dios. Donde hay inocencia, Dios no imputa pecado, pero no es santo. La santidad solamente viene de que tengamos un redentor que nos recupere la santidad a nosotros. La justicia solamente viene que tengamos un redentor que nos vuelva la justicia que nosotros perdimos. Y el conocimiento de Dios solamente viene de un redentor. Por eso Dios nos da a Jesucristo, que es Jesucristo el que restituye en nosotros la justicia, la santidad y el conocimiento de Dios. Ese es un ejemplo que es todo el sentido de la Biblia, que Jesucristo es nuestro redentor. Pero ahora veamos el redentor en la figura que nos deja ver Ruth a nosotros. Lo que veremos es el encuentro con el redentor. Tú y yo necesitamos un encuentro con el redentor para que cambien aquellas cosas imposibles. Primeramente, para que nuestra alma sea salva y vuelva a nosotros la justicia y el conocimiento de Dios por medio de Jesucristo. Pero en segundo lugar, también necesitamos este redentor en nuestra vida diaria. Veamos cómo hace esta mujer para tener este encuentro con este redentor. Este hombre de familia cercana, que fuera solvente, que tuviera capacidad de pago y que estuviera dispuesto a recuperar lo que se había perdido. Ruth capítulo 3, versículo 3. Su suegra aconseja a Ruth y le dice: báñate, perfúmate, ponte tu mejor ropa, en otras palabras.
Luego que tú ya estés bañada, perfumada y estés vestida, vas a hacer algo. Lo que vas a hacer es que vas a ir a la era donde están tirando la cebada. Y no vas a dejar que vos, que sería el Redentor, te vea. Sino que lo que vas a hacer es que tú verás, cuando haya terminado de comer y haya terminado de beber, vas a ver dónde él se acuesta a dormir. Y había una costumbre para hacer la petición de redención. Te fijarás dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas ahí. Y verás qué te dice él que tienes tú que hacer. Cuando usted lee el relato bíblico, es un relato bonito. Es un relato puro, de necesidad planteada y de solución dada. Hoy en este siglo y en estos días algún escritor tendría problemas quizá con ver este relato de la forma inocente como se dio, sin verlo como un ofrecimiento sexual. Pero cuando usted lee el relato se da cuenta que no tiene que ver nada con ofrecimiento sexual ni con demanda sexual. El relato tiene que ver específicamente con abocarse a la cercanía con un redentor y hacer el mecanismo que estaba establecido. Descubrirle los pies, asirse de estos pies y esperar la decisión del redentor. Ella hace esto con él y se presenta. Lo primero que ella hace es presentarse. Se presenta ella ungida, vestida, porque Dios ha venido tratando con ella. Ya ella era parte del pueblo de Dios, había perseverado, tenido paciencia, había luchado cada día. Y tú también eres parte del pueblo de Dios. Dios te ha tratado en este proceso. Dios también te ha ungido, te ha vestido, te ha lavado. Y en este proceso tú estás como esta mujer, lavado, ungido, vestido. Pero nosotros necesitamos hacer lo que esta mujer hizo. Esta mujer lo segundo que hace es descubrir los pies. Esto significaba que ella lo que hacía era levantar el borde de la túnica de los pies. Los dejaba al descubierto. Se acostaba junto a ellos, sujetándolos. Esto era un acto de sumisión atrevida, llamativa. Eso obligaba a vos a decidir si la redimía o no la redimía. Si decidía ser su protector o no era su protector. Capítulo 3, versículo 8 nos dice lo siguiente. Aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Versículo 9. Y dijo, ¿quién eres? Ella dijo, soy Ruth, tu sierva. Mire lo que le dice. Usted es un pariente que podría casarse conmigo. Y aquí viene una pregunta que está muy bonita, redactada en la versión Palabra de Dios para Todos. Y le dice, ¿puedo refugiarme bajo sus alas? Esa es la pregunta que ella dice. Y en el versículo 11 él le contesta y le dice, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Quédate hasta la mañana. Fíjese esto. La historia bíblica y la figura espiritual para nosotros es una figura bella, hermosa, sincera, limpia, pura, de necesidad y de solvencia. La necesidad y la solvencia se encuentran. La desesperanza y la esperanza se encuentran. La falta de oportunidad con el que da oportunidades se encuentran. En este caso, lo que ocurre es que esta mujer tiene este acercamiento. Hemos dicho que vos has sido providente con ella. Vos has sido un hombre providente que ha soltado espigas. Pero esta mujer pasa de la providencia a la cercanía. Toma sus pies, los sujeta. A la medianoche, en el momento más oscuro, a la medianoche de tu vida, tú debes de sujetar los pies de tu Redentor. Los pies del Señor. A la medianoche, en el momento más oscuro, en el momento más triste de tu vida, cuando no hay esperanza, cuando no tienes solución para las cosas, debes de sujetar los pies de tu Redentor. A la medianoche pasan cosas cuando tú estás a los pies de tu Redentor.
De esta forma hicieron algunos hombres en la Biblia. Pablo y Silas cantaban en la noche cantos al Señor cuando ellos son puestos prisioneros y los ponen en la celda más profunda, una celda oscura, húmeda, de mal olor. Dice que ellos estaban en el cepo atrapados, pero ellos cantaban himnos al Señor. En la medianoche, cuando estaban presos, cantaron himnos al Señor. Tomaron los pies de su Redentor por medio de los cantos. Y dice que hubo un terremoto y que las celdas se abrieron y ellos fueron sueltos del cepo. De lo que te esté a ti aprisionando, cuando a la medianoche de tu vida tú tomas los pies de tu Redentor y tú le dices, puedo refugiarme bajo tus alas, Él te dará una respuesta, porque hay una característica de Cristo Jesús: Él es Redentor. Él cumple los requisitos del Redentor. Es solvente, es el más cercano que tenemos y está dispuesto a recuperar lo que tú has perdido. Puede ser que no lo perdiste por decisión tuya, fue decisión de otros, pero la Biblia dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. El canto dice que las hace sendas donde no las hay. La Biblia da testimonio de eso cuando Israel cruza el mar en seco. Tú necesitas un Redentor en tu vida, pero solo hay una forma de tener este encuentro con el Redentor. La forma de tener el encuentro con este Redentor es estar a los pies de Él. Hay una alabanza que dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Estar a los pies de Cristo Jesús es una petición de redención, no solo sobre nuestra vida espiritual, sobre las cosas. ¿Por qué? Porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él dijo, la vida es más que el alimento y la vida es más que el vestido. Él sabe de qué cosas tiene necesidad. Dijo, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Pero lo que le quiero decir en esta oportunidad es que no solamente eso, sino que le dice voz a Ruth, quédate conmigo hasta la mañana. Ella se queda durmiendo a los pies de Él. Tú debes de quedarte a los pies de Cristo. En las dificultades debes de quedarte a los pies de Él. La redención vendrá. El Redentor va a actuar. Él va a restaurar. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Y Él lo hará. Fíjese que Él la amaba, así como Dios te ama a ti. Aquí hay un ejemplo de amor. Él no tenía chocolates, pero la amaba. Y le da lo que tenía. Dice la Biblia que le da 6 medidas de cebada en la mañana. 6 medidas de cebada era una cantidad grande para que una mujer la cargara, pero Él se las da. Ella no necesitaba chocolates, ella necesitaba alimento y le da alimento. Él lo tenía, ella lo necesitaba. Lo que tú necesitas, Dios lo tiene. Lo que a ti te falta, el Señor lo tiene. Lo que tú no puedes, el Señor lo puede. Él amaba y le da 6 medidas. Estas 6 medidas podrían equivaler entre unos 88 a 96 libras de cebada lo que le dio. Ella había estado recogiendo y espigando en la providencia de Dios. Si tú no conoces a Dios, tú has estado espigando en su providencia. Pero tú necesitas esta cercanía. Tú necesitas pasar de la providencia al Dios, del Dios providente, al Dios inmanente. Del Dios que nos provee el sol, la luna y las estrellas. Algunos dicen el arquitecto del universo. Tú necesitas pasar del arquitecto del universo al Dios personal, al Dios que tú te sujetas a los pies de Él. Inmanencia, el Dios que es la causa de todo y cercano a nosotros, cercano a su creación y cercano a nosotros. No un Dios lejano, no Dios allá en el cielo y yo aquí en la tierra. El Dios inmanente, el Dios que me ve, dijo alguien en Génesis, el viviente que me ve. Tú necesitas pasar del Dios providente al Dios inmanente. Del Dios que ve el mundo en general al Dios que te ve a ti mismo. Encontramos un ejemplo de esto en Juan cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien puede decir, sí, Dios se dio por el mundo. Dios se dio por ti. Pablo eso lo explica de una manera detallada y dice que Él vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es necesario hacer personal la figura de Jesucristo.
Es necesario hacer personal el sacrificio de Jesucristo. Es necesario hacer personal el poder de Jesucristo. Es necesario hacer personal la fe en Jesucristo. Pasar del Dios providente al Dios inmanente, del Dios de todos al Dios mío. Cuando tú haces eso es cuando te sujetas a los pies de Jesucristo y le dices, ¿puedo cubrirme bajo la sombra de sus alas? Él te dará lo que tú necesitas porque Él lo tiene. Y decíamos que figura de voz providente la permitía espigar en su campo, pero ahora Él le da entre 88 a 96 libras. Le da mucho más. Cuando tú te acercas al Dios providente, tú recibirás lo que necesitas para tu corazón y para tu vida. ¿Por qué hago énfasis en estas 6 medidas que le da? Porque la vida comenzó a cambiar. Este fue un cambio significativo, un cambio de cercanía, un cambio de estar a sus pies. Cambió la cantidad de lo que ella recibía. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto también a hacer cambios en tu vida. Y este Redentor no era el único cambio que iba a hacer. Más cambios vendrían a su vida. Ella pasó de recoger en el campo a hablar con Él y recibir cebada de Él directamente. Nosotros necesitamos, como lo dije, pasar de la providencia al Dios inmanente, al Dios cercano, al Dios que es causa de todo, al Dios que es mi Dios y que yo soy su hijo. En la noche de tu problema, en la medianoche de tu problema, Él te salvará. Cuando el enemigo planeó tu muerte, Dios planeó tu liberación. Pero fíjese que vos no solamente es darle estas 6 medidas de cebada, sino que la Biblia también nos dice que Él diligentemente desde ese momento se propone en redimirla, se propone hacer todo y finalmente voy a resumir esa parte de la historia diciendo que lo hace, que lo logra, que la desposa, que se casa con ella. Y dice la Biblia, Ruth capítulo 3, versículo 10, Él dijo también, tomo por mi mujer a Ruth. No solamente voy a liberar las tierras, no solamente voy a recuperar las tierras que perdió Elimelec, Malón o Kelión, los difuntos. No solamente voy a hacer eso, sino que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, y lo hizo a las puertas de la ciudad delante de todos. Dios no te quiere a medias, Dios te quiere todo. Dios no quiere solamente las cosas que te rodean, que le importen, sino que le importas tú. No le importaban solo las tierras para redimirlas, sino que le importaba la mujer misma para tomarla por esposa. La toma por esposa, la redime las tierras, vuelve en bendición lo que había sido un fracaso, vuelve a la vida lo que prácticamente estaba muerto, trae planes de bien sobre lo que habían expectativas de mal. Eso hace Dios con tu vida, hoy y siempre que tú estés a los pies de Él. Al punto fue la bendición que le dio un hijo, Obed, padre de Isaí, Isaí, padre del rey David, David, ancestro de Jesucristo. Dios te ama al punto de tomarte, de amarte y de prolongarte. Así como prolongó la existencia de estas mujeres por medio de su descendencia, Dios quiere hacer 3 cosas contigo. Quieres que lo hayas conocido como el Dios providente, pero que ahora te acerques como el Dios cercano, inmanente, mi Dios, y que lo veas como el Dios trascendente, el Dios que tiene planes futuros y que puede dar descendencia para el futuro. Tal vez la descendencia que tú necesitas no son hijos, son proyectos, son situaciones que en el futuro tú necesitas que vayan a bien. Dios puede tomar tu pasado, tu presente, tu futuro y darte un buen término, porque es el Dios que habita fuera del tiempo. Ve a los pies de Jesucristo cada día y dile, ¿quieres ser tú el que me cubra con sus alas? Que así sea cada día en tu vida y que la paz de Cristo more en tu corazón. Dios te bendiga. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador.